¿Cuántos ya tienen preparada su tierra para recibir la palabra? La semilla el día de hoy. Estuvo hermoso el tiempo de alabanza el día de hoy. Y pues vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy. Acuérdense que comenzamos la semana pasada con conceptos cristianos básicos. Conceptos cristianos básicos. Y vamos a ver la segunda parte. ¿Qué conceptos vimos la semana pasada? A ver. Pecado. El pecado, ¿de acuerdo? Quedó muy claro, más claro, ¿no? Para que nosotros sepamos verdaderamente qué es el pecado, cuáles son sus síntomas, ¿de acuerdo? Cómo diagnosticarlo y qué tratamiento le dimos, ¿no? Eso es más importante. Y vamos a ver hoy, continuamos con estos conceptos que deben de tener una base tanto bíblica como doctrinal, y sobre todo, ¿para qué? Para no caer en ideas erróneas y en conceptos equivocados, porque de repente pues hay cada cosa, ¿no? Cada concepto equivocado y erróneo, ¿no? Hablábamos la semana pasada de que el pecado muchos lo habían empezado a minimizar, ¿no? Ya llaman pecado y sí, ya han minimizado, ¿no? Mentira, es que fue piadosa, no. Por ejemplo, ¿no? Bajaderías, y la gente dice, no, es que no, ya hemos, ya estamos más informados, ya nada nos afecta de lo que nos digan, ¿no? Pero vamos minimizando lo que es el pecado. Y esos conceptos pueden caer en conceptos equivocados, en lo que son ideas erróneas y equivocadas. Y para estudiar este concepto que vamos a ver hoy, este concepto está más que influenciado más directamente con nuestra vida espiritual, con la vida de todo cristiano, y el concepto que vamos a ver hoy se llama la santidad, ¿de acuerdo? La santidad, ¿de acuerdo? Y para esto vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Y escuché lo que dice Pedro, y el mismo apóstol Pedro, ¿de acuerdo? Dice, por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Amén. Y Cristo nosotros va a hacer una oración intercesora para que esta palabra llegue directamente hasta lo más profundo de su corazón. Amén. Oramos. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, gracias te damos por la bendición de permitirme, Señor, dar esta palabra, Señor Padre. Utiliza, Señor, mis labios. Utiliza, Señor Padre, mi entendimiento y mi sabiduría, Señor, porque quiero sabiduría de lo alto para poder dar esta palabra, Señor. Abra entendimiento para tus hijos, que tu Espíritu Santo que esté en este momento, Señor. Abra el entendimiento para que ellos puedan, Señor, entender lo que tú tienes para cada uno de ellos, Padre. Te bendigo y te amo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si no recuerdan ustedes, cuando Pedro negó a Jesús, lo primero que hizo Pedro, se sintió mal por su pecado, y lo primero que hizo Pedro es regresar a lo que hacía antes. Y como era líder, resulta que pues se llevó a todos. Y ahí se fueron a pescar. ¿De acuerdo? Y voy a esto. Porque dicen cuando estaban pescando en la laguna, llegó un hombre a la orilla de la laguna. ¡Hey muchachos! ¿Ya han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? No hemos pescado nada. Y ese varón era Cristo Jesús, y le dice, pues echadla a la red del otro lado. Y a la hora que lo echan, ¡pum!, pescaron mucho, como la primera vez que pescó Pedro, y en ese momento Pedro se da cuenta que era Jesús. Y dice que se ciñó sus vestimentas. De acuerdo, en pocas palabras, dice que ya había de cuenta como el médico, ¿no? Y había tirado la basta por allá, el estetoscopio por allá, y ya había como que entrado en él en una desilusión o algo, ¿de acuerdo? Cuando Pedro escribe esto, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros de repente como que las cosas que pasan a nuestro alrededor nos hacen dudar de lo que verdaderamente
es la vida cristiana. Por eso dice, seguid vuestros lobos, de vuestro entendimiento. O sea, vuélvete nuevamente a volver entendido. El hijo pródigo, cuando él se fue de casa, perdió en sí el sentido. Y dice la palabra que volviendo en sí, en pocas palabras, no tenía un buen entendimiento. Había perdido, él tuvo que seguir nuevamente sus lobos de entendimiento y entender verdaderamente lo que el Señor quiere, lo que el Señor verdaderamente te quiere mostrar, que tú entiendas verdaderamente la palabra como debe de ser, la sana doctrina. Entonces, sed sobrios, y aquí podrían decir ustedes, sed sobrios, sed sobrios, si yo nunca estoy echado, nunca he probado el alcohol, ni chupirul, no. El ser sobrio no significa tanto que no estés tomando alcohol. Una persona puede estar sin sobriedad verdaderamente o haciendo locuras sin necesidad de estar tomando alcohol. ¿De acuerdo? Ser sobrios significa no hagas locuras, ten cuidado, piensa lo que vas a hacer, haz todo con sobriedad. Hay personas que se accidentan en las carreteras por venir haciendo locuras y no significa que vengan tomados. Porque viene simplemente, no están siendo sobrios, no están siendo cuerdos con lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que ser cuerdos con lo que hacemos, con nuestro entendimiento verdaderamente, ¿de acuerdo? Y es verdad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿De acuerdo? Viene una gracia tremenda, viene la vida eterna. Ya la tenemos, ¿de acuerdo? Se ha manifestado en nuestra vida. Pero viene algo más tremendo cuando Jesucristo verdaderamente se manifieste y venga sobre las nubes. ¿Y qué dice? Como hijos obedientes, todo conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Teníamos deseos antes en nuestra ignorancia? Claro que teníamos. Pero seamos obedientes a lo que la palabra dice, ¿de acuerdo? No nos conformemos con aquellos deseos, seamos obedientes a la palabra, a lo que la palabra dice. Esa es parte importante, ¿de acuerdo? Y algo que lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque vean que dice, así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo? Dios. ¿De acuerdo? Sed también vosotros santos. No les digo que se mueve una pilastra, así, no. ¿Me explico? No. El ser santos, así, ¿qué dice? Mire, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Como santo significa apartado para Dios. Yo desde el momento que acepté a Cristo Jesús en mi vida, yo decidí apartarme solo para Dios. Mi vida depende de Dios. Mi vida, yo hago la voluntad de Dios y no la voluntad de cualquier otra deidad o de cualquier otra cosa. En mi manera de vivir yo voy a comportarme como Dios manda. En mi manera de vivir yo voy a ser santo, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Cuando nosotros recibimos de Jesús, el Señor nos dio parte de su Espíritu Santo, muere en nosotros, y el Espíritu Santo nos permite que nosotros vivamos en completa santidad. ¿De qué manera? Anteriormente nosotros no teníamos el temor de cometer un pecado, lo cometíamos y nos valía cacahuate. Lo hacíamos. Pero ahora, ¿sabes qué? El Espíritu Santo, la porción del Espíritu Santo que puso el Señor en tu vida, te redarguye en todo momento cuando tú haces una cosa. Y si no te está redarguyendo, cuidado, aguas, no estás siendo santo. Si no te está redarguyendo, analiza tu vida. ¿Sí? Porque si sigues cometiendo faltas, si sigues cometiendo pecados, si no hay algo en tu corazón o en tu vida que te lo esté diciendo, fallaste, algo está bajando tu vida. Es tiempo de recapitular, de volver a la palabra nuevamente, ¿de acuerdo? Seguir nuestros logros con nuestro entendimiento y volver nuevamente, Señor, no se me tiene que olvidar lo que tu palabra me ha enseñado. Amén. Esa es parte importante que nosotros entendamos. ¿De acuerdo? Y este concepto, pues es un concepto espiritual que tiene que ver directamente con nuestra vida material. Pero es un concepto mal entendido por muchos cristianos, por muchos pastores y por muchos predicadores. ¿Y sabe por qué? Pues hace parecer que la santidad es un punto casi inalcanzable en la vida. Nos lo ponen inalcanzable, como que la santidad no lo podemos alcanzar, como que está reservada solamente
que se someten a una vida de sacrificio, a una vida de austeridad, pero en realidad no es así. No hay necesidad de que tú tengas una vida de sacrificio, una vida de austeridad. Tú puedes ser santo y vivir una vida normal. No hay necesidad de que, fíjense que, aunque usted no lo crea, hay personas que verdaderamente cometen un castigo y para ellos sentirse un poquito más altos, más espirituales, se autoflagelan con la intención de alcanzar un perdón, cuando Dios ya no quiere ese tipo de sacrificio. Amén. Y por eso el texto que hemos leído dice que nuestro Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Santos. La palabra de Dios nos declara la importancia de la santidad en la vida de todo cristiano en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. ¿Por qué es importante la santidad? Y ve lo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Si tú no te consideras una persona santa, una persona apartada para Dios, una persona en la cual mora el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué? No vas a poder bien ver a Dios. ¿Me explico? Sin la cual nadie verá al Señor. Muchos allá afuera hacen sacrificios, hacen un montón de cosas para poder ver a Dios. No, nos está diciendo el Señor que tengamos paz con todos. ¿Y qué? Y la santidad. Santidad. No quiere decir que el hecho de que tú no tengas santidad no puedas pecar. Vas a pecar. Vives en un cuerpo corruptible. Vives en un cuerpo pecador que continuamente resbala. Pero tenemos nosotros que el trono de la gracia, donde tenemos que llegar constantemente. Al momento que el Espíritu Santo me redarguye, yo tengo que ir nuevamente al trono de gracia, decirle: Señor Padre, perdóname por lo que he cometido, perdóname por lo que he hecho. Ese es el punto principal, la parte principal. Vamos a dejar que muchas personas quizás vengan a nuestros pensamientos, palabras que quizás quisiéramos decirlos, inclusive a muchos quisiéramos imponerle las manos y mandarnos ya con el Señor, pero sí, pero el Señor en la mente a veces dice uno: Señor, ¿no? Y uno tiene que pedir perdón, Señor, por lo que acabo de pensar. Porque el Espíritu Santo redarguye y te empieza a decir: ¿qué dices? ¿Qué estás pensando? Eso no es de Dios. ¿Me explico? Esa es la parte primordial, ¿de acuerdo? Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, y seguramente eso nos puede llenar de preocupación y de temor en muchos de nosotros. ¿Y saben por qué nos puede llenar de eso? Porque si nosotros reflexionamos en nuestra vida, nos parece que no somos santos, y que la santidad pues vuelve nuevamente a ser un estado imposible de alcanzar para nuestra vida, porque verdaderamente somos humanos y somos débiles. Hay debilidades en nosotros, pero ¿sabes qué es el problema? De que muchas veces nosotros no ponemos nuestras debilidades en manos del Señor. Y hay debilidades que tú estás pasando y que tú tienes, en las cuales tendrías que decir al Señor: Señor, no puedo solo, ayúdame. Hay debilidades en nosotros. Y muchos cristianos le tenemos miedo a esa palabra. La palabra santidad nos asusta. Pero ¿sabes? Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser santos como Él es santo. Y seguramente muchos de nosotros nos estamos preguntando en este momento: ¿cómo puedo yo vivir en santidad? ¿Cómo puedo yo vivir en santidad? Si la palabra que está llegando, la primera pregunta va a decir: bueno, es que estoy viviendo en santidad. La segunda pregunta tendría que ser: ¿cómo vivir en santidad? Si a ti todavía hay duda de cómo puedo vivir en santidad, eso es: ¿cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera yo puedo vivir en santidad? Ya vimos lo que significa el pecado. Ahora, si ya conocemos cuál es el pecado, ahora ¿cómo podemos vivir nosotros en santidad? Y es importante
importante la santidad que en la Biblia se menciona más de 500 veces la palabra santificar, la palabra santo, la palabra santificado. Y en la Biblia se usan dos palabras para definir la palabra santo, la que sigue. La palabra santo, ¿de acuerdo? Es parte importante. Dos palabras, ¿de acuerdo? Acuérdense que el libro, la Biblia se escribió en el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿De acuerdo? Y en el Antiguo Testamento la palabra es Kodesh, y en griego la palabra es Agios, cuyo significado de ambas es algo apartado y consagrado. Santo, algo apartado y consagrado. Usted está apartado, usted está consagrado, debe consagrarse al Señor. Cuando uno se consagra, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros verdaderamente decidimos casarnos, también nos consagramos a nuestra mujer, a nuestra esposa, a nuestro marido. Y el consagrar significa tener en todo momento, en mi pensamiento, a esa persona. Voy a el trabajo y estoy pensando constantemente en mi esposa, en regresar, en decir, wow, quiero estar con ella. Estoy en mi trabajo y estoy en el hecho de querer hablarle. Pero el consagrarse también, o el apartarse hacia Dios, es estar en tu pensamiento Dios de manera constante en todo momento. Tener a Dios en tu mente. El estar constantemente, el desear platicar con Él constantemente en oración, el escuchar su palabra. Eso es parte importante, que nosotros tengamos esa necesidad, esa pasión por buscar de Él. Amén. Amén. Ahora, una persona santa o santificada es aquella que su vida está apartada y consagrada para el Señor. Entonces preguntémonos, ¿es esto una realidad hoy en nuestra vida? ¿Verdaderamente estoy apartado para mi Dios? ¿Estoy consagrado para mi Dios? ¿Podemos decir que mi vida está apartada y consagrada para mi Dios? Viéndole la cara a muchos, seguramente la respuesta sería un no total. Y quizás alguien dudoso, alguien podría decir, más o menos, a veces, y otro podría decir, estoy tratando. ¿Verdad? Pero todos tenemos que comprender que hay dos verdades, la que sigue. Una, espiritualmente hablando, la santidad es un estado. Espiritualmente hablando, es un estado. Pero materialmente hablando, la santidad es un proceso llamado santificación. Es parte de un proceso. Y es importante comprender que la santidad en la vida de todo cristiano lo podemos comprender a veces en tres tiempos. Y estos tres tiempos son lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿La que sigue? La santidad pasada, la santidad presente y la santidad futura. Tres tiempos de santidad en la cual tú vas a comprender verdaderamente la santidad que tú has vivido, para que comprendas verdaderamente lo que Dios quiere para ti. Amén. Vamos a hablar sobre la santidad pasada. Santidad pasada o santidad posicional se llama. ¿De acuerdo? Para eso leemos 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no entrarán en el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor. ¿Cómo fuiste lavado? ¿Cómo fuiste santificado? ¿Cómo fuiste purificado?
nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al momento que nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros decidimos ser lavados, ser justificados, ser santificados por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Amén? Y desde ese momento, como lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, cambiamos de posición espiritualmente para con Dios. Cambiamos la posición. Pues el Señor nos ha apartado del mundo, nos ha apartado de condenación, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, al reino de Dios. Cambiamos de posición. Colosenses 1, 12, 13. ¿Qué dice? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vea qué hermosa palabra. Vea. Tenemos que estar dando gracias con gozo al Padre que nos hizo aptos de participar de esa herencia de ahora ser santos en luz. Amén. Esa es parte importante. ¿Y nos está librado de qué? De la potestad de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen potestad sobre nosotros. Hay personas de repente, yo he platicado con personas por ahí, de repente me dice, es que pastor, fíjese que el diablo me trae. ¿Cómo te va a traer el diablo? A todos le queremos echar la culpa, cuando verdaderamente los que no queremos hacer el cambio somos nosotros. La palabra dice, mayor el que está conmigo que el que está en el mundo. Y si tú verdaderamente eres un cristiano, verdaderamente aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, ¿sabes qué? El enemigo no tiene parte ni suerte contigo. Puede haber algunas influencias en tu vida, sí, pero no posesión. Un cristiano ya no puede estar ahí de y que te libere 20,000 veces. Es que está mal que requiere liberación y todo el mundo que requiere liberación. ¡No! Perdónenme, pero no. Y tuvimos enseñanzas allá, no me acuerdo que había enseñanzas y había en las iglesias y había hasta en los mismos servicios. Hoy es tiempo de liberación. ¿Qué pasa? Los que necesitan ser liberados. Si pasaban todos los cristianos de tiempo y empezaban, el nombre de Jesús, fuera, 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 y fuera, y fuera, y fuera. Y pues sí pasaban y dicen que salían liberados y a los pocos meses andaban otra vez igual, enchabucados. Pasó un caso en Guatemala, dice que un pastor que empezó a hablar de liberación y se le manifestó uno ahí y el se viene hasta el frente, en nombre de Jesús te reprendo y te reprendo y te reprendo y te reprendo. Y el cuate no se dejaba, todavía se manifestaba y tardó como 5 minutos y 12 sí. Y se acordó, dice que la palabra tiene poder y agarró la Biblia y dijo, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Pero casi se iba igual que la del pastor. El poder de la palabra le iba a liberar. Me explico, mire, no. ¿Sabe qué? Usted simplemente tiene que llegar a un arrepentimiento y conocer la verdad y la verdad libre. No hemos entendido esa palabra. No hemos entendido esa palabra. Muchas veces pedimos que oren por liberación. Señores, si usted ya fue libre, ¿cómo puede volver a la cárcel nuevamente? Si usted ya recibió libertad, usted puede llegar nuevamente. ¿Quiere que vuelvan a encarcelar nuevamente? Si es libre. El Señor ya desde el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón, empezamos a formar parte del reino de los cielos. Ya no formamos parte del mundo. Todos los que hemos
al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, estamos en otra posición para con Dios. Ahora somos hijos. Somos hijos. Juan 1:12, ¿qué dice? De memoria. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué? Y los que creen que su nombre les dio la posibilidad de ser hechos, ¿qué? Hijos. Tú te conviertes en un hijo del Señor. Tu posición ha cambiado. Eres diferente. Por tanto, el enemigo ya no tiene potestad sobre tu vida. A lo mejor por ahí perdiste el entendimiento, perdiste la sobriedad. ¿Sabes qué? El Señor te dice: síguete los locos de tu entendimiento y anda sobrio. No cometas más locuras. Y eso no significa que andes en pecado. Porque a Pedro, cuando llegó al Señor, ¡ay! Le entró el espíritu de mentira. ¡Hay que liberarlo! Dijo Jesús otra vez. ¡Ay, Pedro, vente, voy a liberar! ¿O fue Jesús a liberar otra vez? ¿Ustedes escucharon en un momento que el Señor Jesucristo un día no iba a liberar a los apóstoles? En la Biblia, y liberó a sus apóstoles y después los mandó a predicar. ¡No! Pero en la iglesia cristiana creemos que todos hay que liberarlos. No, conocer la verdad, recibe a Jesucristo en tu corazón, recíbelo como Señor y Salvador, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo no puede morar junto con un chamuco. Imagínate, por Dios, que un chamuco dentro del Espíritu Santo, los dos juntos. Y si eres templo del Espíritu Santo, ¿cómo puede vivir un chamuco en ti? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Tampoco tienes que permitir al Espíritu Santo? Le voy a dar un rinconcito al chamuquito ese que sea tantito. Nada de eso, nada de eso. La santidad posicional es espiritual y tiene que ver directamente con Dios y no con los hombres. Y no con los hombres. Aparentemente nosotros los hombres seguimos siendo pecadores, seguimos siendo imperfectos, pero para Dios somos santos. El hombre te va a seguir viendo como pecador, te va a seguir viendo como imperfecto, pero Dios te ve con unos ojos de santidad, te ve con unos ojos de perfección, no ve tu pecado. Tú quizás lo sigas viendo, pero Dios no está ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque Él ya te aceptó como hijo. ¿O a poco tú vas a estar viendo a tu hijo toda la vida de malo? Como padre, vas a estar diciendo: ay, es que el hijo es bien malo, es que el hijo es bien malo, es que el hijo es bien malo. ¿Vas a estar preguntando por todo el mundo? ¡Claro que no! Igual es Dios. Aunque los hijos de la verdad sean malos, Él dice: no, pues a veces decimos, no, la más opilota, ¿saben eso? ¿No? Que estaba buscando un hijito y decía: oh, qué hermoso el animalito, pajarito blanco, bonito. Dice el gavilán: pues yo me comí uno feo, negro. ¡Es viejo! ¿Sí? Los hijos vemos así, y lo mismo Dios nos ve hermosos. No nos ve no nos ve imperfectos. ¿Por qué? Porque somos santos para Él. Y no porque no pequemos, sino porque nos ha cambiado de posición para Él. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, y por eso estamos en paz con nuestro Dios. Por eso estamos en paz con nuestro Dios. Eso es hermoso, poder entender esa palabra. Amén. Amén. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados por la fe. ¿Qué fe? La fe en creer en Cristo Jesús. Y gracias a eso, sí, tenemos paz para con Dios. ¿Saben por qué? Por medio de Jesucristo. Fuimos justificados por Cristo. No somos justificados por nuestras obras.
No porque tú te vayas a rodilla echar o hagas cualquier otro tipo de sacrificio, vas a ser justificado. Simplemente por la fe en Cristo Jesús. No te van a justificar tus pecados porque tú hagas cualquier tipo de sacrificios. Los sacrificios ya no son válidos para Dios. Ya no hay necesidad de que tú hagas sacrificios. Ya no hay necesidad de que te autoflageles. Ya no hay necesidad de muchas cosas. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros que entender que ya fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y mire que en el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel era considerado un pueblo santo, era considerado un pueblo escogido por Dios. Y también ese pueblo tenía una posición para Dios entre los demás pueblos de la tierra, pues fue apartado para Dios en Deuteronomio 7:6. ¿Qué dijo el Señor? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Israel era un pueblo escogido, y ahí vemos nosotros la posición que vamos a adquirir nosotros también en Cristo Jesús, por medio de Dios, al momento de aceptar a Cristo Jesús. Si leemos el capítulo 1 de Juan, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le aceptaron. Mas los que le recibieron y creen en su nombre, dio la cosa de ser ellos, ¿qué? ¿Y saben qué? El pueblo no aceptó. Pero gracias a eso, ¿nosotros qué? Cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido hechos santos. Es decir, hemos sido puestos aparte de Dios, ya no como dos partes de este punto. Hemos sido apartados para Dios por medio de su gracia y de su misericordia en nuestras vidas. Él ha tenido misericordia en nosotros. No pierdas la posición. Desde el pasado, desde el momento que tú recibiste al Señor, tú tienes la posición de hijo. Y es una posición espiritual. Ya fuiste justificado, ya fuiste lavado, eres santo, eres santificado. Créelo. Aunque sigas cometiendo faltas. El Espíritu de Dios va a estar diciendo: ya te vi, cambia. Y digo así porque si fuera como en el Antiguo Testamento ya te hubiera lanzado un rayo, que te hubiera pulverizado. Pero no. Gracias a Cristo Jesús hay misericordia. Hay misericordia, en serio, una misericordia grande, grande, grande para con Dios. Hemos sido santificados. Y esa es nuestra santificación pasada, nuestra santificación de posición. Desde el momento que dije: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Rey y Salvador, desde ese momento recibiste, creíste y soy hijo. Y tu posición es una posición de santo. Eres santo para con Dios. ¿De acuerdo? Y la misericordia de Dios ha llegado a tu vida. Mire, es una persona: ¿sabes qué? No te preocupes, sigues pecando, no te preocupes, mientras haya vida, hay todavía salvación. Ten cuidado, porque si mueres pecando, después de muerto, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Ni porque te hagan tus 40 días de estos, tus 9 días de estos, ya no hay esperanza. Si tú no recibiste al Señor, te arrepentiste de tus faltas y de tus pecados, no creíste en el Señor, en automático simplemente ¿qué? Murió. ¿Qué esperanza? ¿De acuerdo? Número 2. La santidad presente o santidad experimental o práctica en el presente. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas tenemos? ¿Qué promesas tenemos? Vida eterna. Vida eterna, salvación. Así que, mis amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es en el presente. En el presente tú tienes que estar limpiándote constantemente. ¿Por qué? Porque tienes promesas. ¿Hay contaminación de carne? Sí. En el discipulado vimos que hay 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo.
traza. ¿De acuerdo? 3 enemigos con los cuales tenemos que nosotros compartir de manera constante. Pero el Señor dice, ¿sabe qué? Hay contaminación de carne y de espíritu. De carne es porque hay deseos en nuestro espíritu que nos permiten que estemos cumpliendo los deseos de carne. Y de espíritu precisamente es cuando, sí, de repente, de manera espiritual también nosotros pecamos. ¿Sale? Dice, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Tienes temor a Dios? Y no es que ay Dios. No. No. Una cosa es miedo, otra cosa es temor. Otra cosa es terror. ¿De acuerdo? Diferencia entre miedo y terror. Le vamos a sacar muchas salidas ya. Miedo es que el mar se lleve a tu suegra. Terror que te la regrese. Pero aquí habla de temor, perdón. No, yo amo a las suegras. Mi suegra no tengo nada que decir. Espero que todos digan lo mismo. Ok, pero temor. Al hablar de temor a Dios es precisamente tenerle esa reverencia. El temor más es, yo la verdad camino en el temor de Dios. Cuando yo le dije a mi esposo una ocasión de que yo no tenía miedo o temor de fallarle a ella, sino yo tenía temor de fallarle a Dios. Y lo mismo, cuando ando caminando en la vida, yo ando con ese temor, con el temor de fallarle a Dios. Porque ¿por qué el temor? Porque yo me puedo perder esas promesas. Pues caminemos en el temor de Dios, es parte importante. Y así como la santidad posicional tiene que ver directamente con Dios, la santificación experimental tiene que ver con el hombre. Hablamos que la posicional era con Dios. Dios nos santificaba por medio de Jesucristo por su fe. Pero aquí sí tiene que ver con el hombre. Y es el cambio que el Señor está produciendo en nuestra vida. Es decir, que no es un estado, sino es parte del proceso. Estamos en un proceso. Estamos en el proceso de santificación. Pero ya tiene que ver con nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 18 es lo que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De acuerdo? Justo, luz. ¿De acuerdo? Nuestra senda es la luz de Jesús, la luz de aurora, que va a ir aumentando completamente, constantemente. Cada que caminemos en luz, va a ir aumentando hasta que nosotros que llegamos, ¿qué? A la perfección, a un día perfecto. Caminemos en justicia. Andar en el temor del Señor es caminar en justicia. Que nuestro pie no se desvíe a diestra, sino a rectitud. Es rectitud. Y es parte de un proceso. Es el proceso en el cual el creyente, por medio del Espíritu Santo, vive cada día, procura una vida agradable a Dios, y la vida o su vida la refleja el poder de Dios por medio de sus obras. Cuando tú vives en santificación, tú vas a demostrar tu santificación, tu justicia por medio de tus obras. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo tiene que alumbrar? Así como que parpadee. No. Yo todavía hoy en la mañana cambié un foco allá y llegamos la noche a abrir. No sé si que no se oía nada. Imagínense una luz así de ustedes, que no vean nada, que la gente no vea nada, ya de ahí, nada. Tiene que ser una luz intensa, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchos de nosotros, por vuestras buenas obras, mucha gente va a glorificar a Dios, mucha gente va a ir a Cristo. Y tú te preguntarás, dirás, ¿por qué no he traído almas para Cristo? Porque quizás no está buena tu luz. Quizás tu luz todavía esté tenue. Quizás
Tu luz todavía está alumbrando delante de los hombres, así como que medio alumbra. Porque no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre, porque no estamos caminando en justicia. Amén. Debemos que aprender a caminar de esa manera. Es parte primordial e importante. La santidad presente es nuestro diario vivir, practicando en nuestra vida diaria nuestra posición como hijos de Dios. Es decir, que no se trata de vivir fuera del mundo, sino decidir apartarnos del mal. No te vas a meter tú en una esfera para no pecar. Tú vas a decidir apartarte de la maldad. Tú decides no cometer el pecado. Es tu decisión. Yo es que pudiera desde ese momento apartar y decir, ¿sabes qué? Aquí no voy a poder, no peques. Imagínate que te dejara ciego, mudo y feo. ¿Para qué no pecaras? Nadie decía eso. Él no quiere robots. Él quiere personas que puedan tomar decisiones y que decidan entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre el camino ancho y el camino angosto. ¿A dónde quiere decir? Pues eso es lo que el Señor quiere. Y te está diciendo de esa manera. O sea, Él quiere que verdaderamente tú te apartes del mal. Tú tienes que decidir apartarte del mal. Juan 17, 14, 15, que dice, yo les he dado tu palabra, dice. Hablaba Jesucristo. Y el mundo los aborreció. ¿Nos van a aborrecer los del mundo allá afuera que porque somos cristianos? ¡Sí! Porque estamos en la verdad. Nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. No practicamos las cosas que hace el mundo. No andamos en todas las tonterías que el mundo anda. Empezamos a andar de una manera diferente, caminar en luz. ¿De acuerdo? Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Somos extraterrestres. Así que usted empieza a creer que existe extraterrestres y uno de ellos no soy de este tipo. ¿De acuerdo? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cada Dios el Señor, quítalos del mundo, para que ya no pequen. No. Guárdalos del mal. Cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro, terminó diciendo, no nos digas que eres de sombra, líbranos del mal. Eso que dijo, líbranos del mal. Es parte importante. Guárdalos. Señor Jesucristo oraba y decía, ¿sabes qué? No te pido que los quites de este mundo, sino que simplemente los guardes del mal. Tenemos nosotros que vivir en este mundo, pero decidir apartarnos del mal. Decidir apartarnos del mal. Por eso Pablo le decía, el que robe ya no robe, y el que miente ya no miente, ya no mienta. El que estafe ya no estafe. Eso es apartarnos del mal. Eso es apartarnos del mal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros que aprender eso. Esa santidad presente o experimental es nuestra manera de vivir y depende de nuestra redención a Dios y a su voluntad. Va a depender de nuestra redención a Dios. Es parte importante la que sigue. Romanos capítulo 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero tenemos que estar sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Esa es parte primordial e importante de nosotros. Por favor, es parte importante. Hay iglesias que tienen atrincherados a la gente. Comenzamos, por ejemplo, no sé, el domingo, servicio de la mañana, servicio de la tarde. Por si peca mediodía comiendo, a la tarde voy y lo vuelvo otra vez a liberar. Nombres de la familia, pero hermanos, aquí los tengo como si volvieran a pecar, aquí los tengo otra vez. Miércoles, otra reunión. Jueves, reunión. Viernes, reunión. Sábado, reunión. No los dejan ser. Y el día que andan en el mundo,
ser desde el principio. Al militar de vez en cuando hay que soltarlo y experimente lo que llegue el mundo. Porque no la primera que alguien canta, hermano, lo sacan. Igual el cristiano. Aquí hay libertad para que lunes tú andes en el mundo. ¿Pero qué? Te apartes del mal. El martes seas luz para los hombres. Ve y que la gente vea que tú caminas en justicia. Que tú verdaderamente eres luz para que ellos también glorifiquen a Dios y en buenas obras. El miércoles, por lo consiguiente, sí, te discipulamos un día a la semana nada más. ¿Qué es? Más enseñanza, para que sigas aprendiendo más de Dios. Y el viernes, sí, aquí en la iglesia, atrincherado. Allá es donde está lo bueno. Aquí. Estás sentadito, no pasa nada, escuchando la palabra de Dios, alabando al Señor. Allá afuera está la cuestión. Allá afuera están los cuates. ¡Hey! Vamos a echar unos tragos. O te pega tu mujer. ¡Hey! No toques esto, no pasa nada. ¡Hey! Vamos a darle la torre a aquel, acompáñame. Dos, le podemos darle la torre más fuerte. Ahí está. Ahí es donde tenemos que apartarnos del mal, aprender a decir no, aprender verdaderamente a vivir de manera de santidad, por favor. Pero también necesitamos rendir nuestra voluntad bajo el señorío de Cristo en nuestra vida. Y la palabra de Dios es el elemento indispensable para la santificación diaria del cristiano. ¿Sabe usted por qué nos ponemos a leer diariamente Proverbios? ¿Por qué? ¿Cuántos han leído Proverbios 1? Ya se los da de memoria. ¿Para qué somos proverbios? Y para vivir en santidad. Por eso no podemos leer proverbios. Si usted lee el proverbio diario, está agarrando sabiduría de parte de Dios. Está metido en la palabra. ¿Usted cree que todo lo que en los 12 meses del año que leamos proverbios, usted cree que durante ese tiempo proverbios no le va a quedar algo de lo que dice proverbios? Claro que le va a quedar. Claro que le va a quedar. Es parte importante, pero tenemos que leerlo. Y la palabra es indispensable para la santificación diaria del cristiano. La palabra, tenemos que estar leyendo la palabra diariamente. Cómprese una Biblia. No como esta porque se va. Vuela. Hasta dura. No, pero cómprese una Biblia. Muchos nos confundimos con tenerle el iPad o el celular. ¿Sabe qué pasa con el celular? Estamos leyendo la Biblia. Llega un mensaje, dice, mensaje de mamá. ¿Y qué hacemos? Pues siempre al veces de mamá. Y nos perdemos. Deje el celular aparte. Agarre su Biblia como tal. Ahí no llegan mensajes más que los mensajes de Dios. Y de esa manera usted, mire, dedíquese los 15, 20 minutos que usted va a dedicarse. Por ese tiempo, mire, usted está agarrando una sabiduría de parte de Dios. Haga un altar en su casa. Y no es un error que usted vaya a poner su mesita y todo lo. Un altar de adoración. ¿Qué significa ese altar de adoración? El altar de adoración es que terminando de comer o de desayunar o al momento de levantarse, usted sabe qué tenga que hacer. Usted, por favor, póngase el tiempo de oración, la adoración con el Señor. Ese es un altar de adoración. Varones, usted tiene la responsabilidad de casa. Es el sacerdote de casa. Usted tiene que estar ahí pendiente. A ver, vénganse, chavos. Vénganse, vamos a orar. Vénganse, vamos a leer la palabra. Vénganse, ya leíste proverbios. Ya, sube después, se reto cumplido. ¿De acuerdo? Así de esa manera tenemos que estar. Esa es parte importante. Somos los sacerdotes. Efesios 5, 25, 27, vea lo que dice. Maridos, estoy hablando de los sacerdotes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí lo importante es esto, miren, maridos, amad a vuestras mujeres, sacerdote de casa, si ama a su esposa, la santifica. ¿Y la santifica por medio de qué? De la palabra. Muchos la quieren santificar ya mandándosela a Dios. Eso no es santificar. ¿Sale? Por medio de la palabra. Cuando lleguemos nosotros al cielo, lo primero que el Señor nos va a preguntar: ¿dónde está la mujer que te dice? ¿La santificación por medio de la palabra? Porque si nosotros demostramos amar a nuestras mujeres, es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Y bien? Miren, no tiene ni arrugas, sino santa y sin manchas. ¿De acuerdo? Es parte importante. La palabra de Dios. La palabra de Dios. En el encuentro que vimos de matrimonios, las tres parejitas, creo que nos quedó muy claro que cuando el marido se sujeta a Dios por medio de la palabra, la mujer no necesita estar diciendo sujétate a mí, no necesitas. La mujer solo se sujeta al marido cuando ve que el marido verdaderamente está sujetado a Dios y está cumpliendo la voluntad de Dios. No hay tal diciendo de que quien que manda soy yo, como dice la canción, aquella alabanza. No. Entonces, solo la mujer, simplemente cuando ve que el marido está así, en sujeción a Dios, por vía de la palabra, solita la mujer decide voluntariamente sujetarse a esto. De la misma manera nosotros acá, por vía de la palabra, ¿de acuerdo? Decidimos santificarnos delante de Dios de manera constante. Es parte de un proceso, es parte de estar en oración, en palabra, en oración y en palabra constante. Amén. Y por último, la santidad futura o gloriosa. Pasada, recibí a Cristo, Cristo me hizo su hijo, ¿de acuerdo? Él me libró, me lavó, me santificó, ¿sí? Y por eso soy santo, por eso soy libre, por eso soy hijo. La presente, yo constantemente tengo que estar en oración y en palabra constante, caminar en el temor de Dios de manera constante, ¿sí? Bajo su palabra, bajo su luz. Y ser luz hacia las demás personas. Pero la santidad futura o glorificación, Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él sean glorificados. ¿Vamos a ser glorificados, sí o no? Sí, pero si padecemos juntamente con Él. No nos dice que no vamos a padecer. Dice que si padecemos juntamente con Él, ya somos herederos y coherederos. Somos coherederos, somos hijos. Y eso nos tiene que dar esperanza. No hay mayor esperanza para nosotros pecadores que saber que cuando nos presentemos delante del Señor, todo nuestro ser será irreprensible. Todo nuestro ser será irreprensible. Desde el momento de nuestra salvación, es decir, desde el momento que nuestro Dios nos apartó para Él, nuestro anhelo debe de ser de experimentar la gloria de Cristo en nuestra vida. Tenemos que anhelar llegar a la meta. Esto es llegar a la meta, es llegar a la glorificación total. Cuando Cristo venga y seamos arrebatados y este cuerpo corruptible se convierte en un cuerpo no corruptible. Y este cuerpo mortal se convierte en un cuerpo no mortal. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13-14, que dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya, qué hermosa palabra. Debemos estar agradecidos siempre a Dios por nuestros vidas. ¿De acuerdo? Dios nos ama, por eso dice, hermanos, amados por el Señor. Dios nos ama, Dios nos anhela. Él nos escogió desde un principio, ¿para qué? Para salvación. Él nos santificó por medio del Espíritu y de la fe de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, a la cual nos llamó mediante. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Y las buenas nuevas que provienen de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos glorificados también. Seamos glorificados. Amén. Amén. En ese momento, ya en nuestra vida no habrá más pecado, ya no habrá más debilidad, ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes al Señor y lo veremos tal como Él es en su gloria. Amén. Además el del teclado. Primero de Juan 3:2. Cierro con esto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De acuerdo? Es parte primordial importante. Santificación pasada ahí o posicional. Y gracias a Dios, todos los que estamos aquí, hicimos una oración de fe. Desde el momento que dijimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que Dios te resucitó de los muertos. Y hoy quiero que entres a mi corazón. Desde ese momento, tú adquiriste una santificación, una santidad posicional. Eres hijo, fuiste lavado, fuiste justificado y fuiste santificado. Y gracias a eso, tú puedes decir, soy salvo y tengo vida eterna. Y la santidad presente o la experimental es parte de un proceso. Es parte de ti. Es parte de que tú sigas caminando y decir, yo quiero caminar junto a ti, tomado de tu mano, Señor. Porque tú eres el único camino. Tú eres la única verdad. Nuestra vida eterna. No hay nadie más que lo pueda dar. Yo me tomo de tu mano nada más, Jesús. Que sé que tú me vas a llevar por ese buen camino, por ese proceso. Es parte de un proceso de la vida diaria. Por oír su palabra, tú tienes que estar metido en su palabra, en su palabra, en su palabra. ¿Y sabes qué? Esa palabra te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar hasta que llegues a la meta. ¿Y sabes cuál es nuestra siguiente meta? Lo que ya estamos acá. Disfrutar de la santidad futura o ser glorificados. Y vamos a ser glorificados cuando Él venga. ¿Saben qué? Totalmente. Anoche veníamos con el Justo Gutiérrez. De repente fue como a llorar, comenzó a temblar. Y dice Manuel, ¿qué tienes más? Digo, déjala. Y ella me pidió que orara por ella. Me dice, papi, ora por mí. Por favor, ora por mí. No sé, me entró como un temor y entró
por lo que el Señor le había hablado en ese momento. Uno tiene que discernir y decir, sabes que eso viene de Dios. Y le puse a orar por ella en el camino. Le puse a orar y empezamos a adorar los raditos en la carretera, ya llegando por acá. Y Emanuel, pero ¿qué tienes? Dime qué tienes, tranquilo. En su tiempo nos va a contar, déjame. El sábado temprano empezamos a platicar y le dije a ella, ¿qué pasó? Dime, ¿qué? Se le presentó el Señor. Y el Señor lo primero que le preguntó que se sienta. Directamente yo. Vengo pronto. Y veo que mi pueblo no está haciendo nada. Mi venida está pronta de venir. Mi pueblo no está haciendo nada. ¿Y tú qué estás haciendo de nada? ¿Qué estamos haciendo? Viene pronto. Déjame decirle que viene pronto. No sabemos del tiempo, pero los tiempos se están presentando, las señales ya están. Y no es para que tengamos miedo. Yo me gozo. Cuando me dicen temblor, terremoto, gloria a Dios, es porque Cristo viene. Rumores de guerra, aleluya. Cristo viene pronto. ¿Por qué te digo eso? ¿Sabes qué? Tú voy a vivir el tiempo de tribulación. Porque antes de que la tribulación venga a este mundo, yo voy a ser arrebatado juntamente con él en las nubes. Y eso es precisamente ser glorificado. Es la glorificación. Esa es parte de la glorificación, el ser glorificado. Cuando este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, que todavía le gusta pecar, no vamos a decir, ay, es que no, yo no peco. Sí. Este cuerpo todavía le gusta el pecado. Se goza con el pecado. Porque el pecado no es feo. Si fuera feo, pues está de pecar. Pero lo prohibido es lo que a este cuerpo, a esta carne le gusta. Y eso a lo mejor tenemos que entender y decir alto. Para poder alcanzar lo que el Señor quiere, es ser glorificados y ser exaltados. Pero ¿saben qué? Pero mientras eso no venga, tenemos mucho que hacer aquí en la tierra. Mucho. Hay muchas almas que se pueden perder todavía. Muchísimas almas que se pueden perder. Si tú te pararas un día aquí en la entrada del panteón y te pusieras a preguntarle a la persona, oiga, disculpe, ¿y su huertito recibe a Cristo en su corazón? Muchos saben de que no. Pero creíamos. Los demonios también creen y tiemblan al escuchar el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. Aquí lo importante es recibirlo y creer. Es recibirlo. Es parte importante. Y nosotros estamos para eso, para que las personas reciban y crean en el nombre que es sobre todo el nombre que es Cristo Jesús. No hay de otra. No hay de otra. Tenemos familiares alrededor nuestro. Si tú verdaderamente no les predicas, es por egoísmo a veces. Yo ya soy salvo total. A lo mejor no conscientemente. Pero es importante que tú vayas y prediques en la palabra. Entre más cosas que estés haciendo para Dios, más en santidad vas a vivir. Entre menos cosas que estés haciendo para Dios, ¿sí? Más en la vida del mundo te vas a volver más en la vida del mundo. Yo no te digo que te trincheres, no te digo que estés constantemente levantando al cielo, también te vas a desenvolverte en el mundo, pero todo lo que tú hagas no para el Señor. No vas a estar un día aquí y otro día en un lado donde Dios no le da. No es así. Tenemos que vivir de manera diferente. Amén. Si Jesucristo llegó, estuvo en todos lados. No solo estuvo en un templo, no solo estuvo metido en una iglesia, salió, fue a la casa de Mateo, donde estuvo en una gran fiesta, con pecadores, con publicanos, ¿de acuerdo? Pero tenía un propósito.
darle la buena nueva a sus hijos. Estuvo en las bodas de Caná, hizo el vino, pero también tiene un propósito. Apenas acabo de ver una película por ahí, la verdad me encantó la película, porque me presentaron un Jesús no como me lo había presentado de antaño, sino un Jesús diferente. Es el Jesús que tú tienes que presentar a las personas. Pero para eso tú tienes que entender tu posición como hijo de Dios. Tu posición como hijo de Dios. Estamos en este presente, vivamos en santidad, vivamos buscando constantemente servirle al Señor, agradarle al Señor, haciendo su voluntad en obediencia. De esa manera. ¿Vamos a fallar? Claro que vamos a fallar. Pero para eso, en nosotros mora el Espíritu Santo. Mujercita, no se enoje cuando su esposa la bebe y al rato le llega a pedir perdón, es normal. Enójese cuando no lo haga. Enójese cuando la riegue y le va a dar cacahuate. Pero si llega y al otro día o más adelante llega y le dice, ¿sabes qué, amor? Perdóname. No se enoje. El Espíritu de Dios le dio la oportunidad para arrepentirse y de esa manera hacer un cambio en su vida todavía. Cuando no lo haga y pase 1, 2, 3, 4, 5 meses sin hacerlo, preocúpese, porque ese hombre simplemente aguas, está perdido. Carositos, de la misma manera, no se enoje cuando su esposa la riegue, igual, me llega un momento en que su esposa, el Espíritu lo va a remorir y le va a pedir el perdón. Son un poquito como cositas, pero va a llegar. ¿De acuerdo? Es parte importante. Pero tenemos que nosotros vivir de esa manera. Cierren sus ojos, terminados con esta oración. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, aprender y entender, Señor, este concepto, Señor, en mi vida. Santidad, Padre. Gracias, Señor, por haberme traído a esta posición como hijo tuyo, Señor, Padre. Porque te he recibido, he creído en ti, Señor. Y hoy, Padre, yo quiero honrarte, quiero glorificarte, Señor. Permite, Señor, que durante este proceso de santificación que vivo en este momento, Señor, que ponga mis ojos, Señor, hacia ti, tú como mi Padre, tú como mi Dios. Yo quiero, Señor Padre, alcanzar la meta, y la meta, Padre, es poder ser glorificado juntamente contigo. Y que yo sea arrebatado, Señor Padre, que este cuerpo, Señor pecador, que este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo inmortal y en un cuerpo incorruptible, Padre. Pero durante este proceso, permite que yo camine bajo la luz de tus palabras, Señor. Ayúdame, Señor Padre Celestial, en este momento, Señor, tomo tu palabra, Señor. Hoy, Señor Padre, mi entendimiento vuelve nuevamente a mí. Mi entendimiento vuelve a mí, Señor Padre. Y Señor, ayúdame a ser una persona, Padre, sobria en todas las decisiones que yo tenga que tomar, Señor Padre. Que yo no cometa locura, Señor. Que al contrario, Padre, yo pueda tomar decisiones sabias, tomadas en tu palabra, tomadas en tu bondad, tomadas en ti, Padre Santo. Ayúdale siempre, Señor, a caminar, Señor, junto a ti, Padre Santo. Hoy quiero, Señor Padre, que en este día, Señor, bendito Dios, quiero hacer un compromiso contigo, Padre. El compromiso del Señor de permanecer en ti, de seguir en tu palabra, de seguir, Señor Padre, creyéndote a ti como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Rey, Padre Santo. Yo me comprometo a eso, Señor Padre, para alcanzar, Señor Padre, la gloria juntamente contigo. Yo hoy te glorifico, Señor, te alabo y te doy las gracias, Padre, porque, Señor, a partir de este momento, sé, Señor Padre, que tú cuidas de mí, Señor. Mi oración día con día, Señor, será: líbrame de toda maldad, Señor Padre. Señor, yo también te pido como Jesús, no los apartes de este mundo, Señor. Solo te pido, Padre, que los apartes de toda maldad, Señor Padre. Que los libres de toda tentación, Padre Santo. Que tú, Señor, los lleves encaminados, Señor, hacia tu gloria, Padre. Yo, Señor Padre, te glorifico, te alabo y te doy las gracias, Señor,
porque tú, Señor, a partir de ese momento, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén.